Bienvenidos a Zaragoza Marca o Marca Zaragoza. Hoy con nosotros tenemos una invitada de excepción, una invitada que nos va a hablar del marketing útil y a la vez necesario de la administración. Cuando hablamos de esto parece que asusta, no, de un marketing aplicado a la cultura. Ella es Sonia Sin, es una profesional de la materia, una profesional que trabaja en la administración del Ayuntamiento de Zaragoza y que está formada no solamente en comunicación, es licenciada en periodismo, sino también en ciencias políticas, por eso esa unión. Y además es actualmente la jefa de la unidad de comunicación y patrocinio de Zaragoza Cultural, la parte que hace la cultura de esta ciudad, de Zaragoza. Es una profesional que está, pues muy asentada en la ciudad y que transmite, como verán por sus poros, esa sintonía con lo que acontece en la industria cultural. De formación, como he dicho, periodista y también a la vez ha hecho ciencias políticas. Desde el 2015 lidera lo que es Zaragoza Cultura y es reclamada por diferentes escuelas de negocio, como es el caso de Deusto. Ha participado en numerosas conferencias internacionales de Turín, Varsovia, Lisboa, Chile, Perú. Forma parte del programa europeo Adesta Plus. Hay que reconocer la valía de esta mujer, de Sonia, amiga. Buenas, bienvenida a Zaragoza Marca. Hola, Enrique. En mi presentación he hablado de la utilidad del marketing desde lo político, desde la administración política, pero si eso ya es complicado, si sumamos la parte cultural, que la industria ve a un marketing como va de retro Satanás, esto es un cóctel molotov. Es complicado y a veces el problema es del léxico, porque da igual que lo llames marketing, que hables de relaciones, que hables de comunicación, que hables de participación en el caso de cultura. Son palabras que a veces producen mucho rechazo, pero cuando hablamos, sobre todo con agentes culturales, que son un poco a los que más les rechina la palabra marketing, que asocian a vender, a propaganda, hablamos siempre de conectar personas y cultura, en este caso, desde la administración, es producir conexiones. Y para producir esas conexiones, el trabajo de la comunicación, para mí es muy importante ser relevantes. Y para ser relevantes para esas personas y poder conectar con ellas, lo más importante es conocerlas para poder comunicar y generar ese interés. Y esa es la clave del trabajo que hacemos desde la administración pública, que parece que no es importante, pero creo que sí que es muy importante, porque es una obligación moral la de la administración de intentar que todas las actividades que programamos tengan el mayor número de público posible e interesen, porque la cultura realmente hace feliz a las personas y creo que es muy importante poner el acento en esa relevancia, en ser relevante para las personas, y esa es la clave. ¿Tú crees que el marketing puede democratizar más la cultura? Sí, y en eso estamos trabajando. Zaragoza es pionera en eso, estamos trabajando en un proyecto europeo Adeste Plus, y que venimos también de un proyecto anterior con la Universidad de Deusto que se llama Adeste Project, y estamos trabajando en intentar, por un lado, democratizar la cultura, intentar que venga más gente a las actividades que ya tenemos, como en el auditorio. En el 2015 hicimos un plan de desarrollo de audiencias en el auditorio de Zaragoza, trabajando con Big Data y Business Intelligence. Esto hablaremos luego. Y el tema del ticketing y demás con los datos, que fue muy importante. Y ahora estamos trabajando en Harinera, que es un espacio de cultura comunitaria, donde también estamos intentando crear ese espacio para la co-creación, para que los propios ciudadanos propongan otro tipo de cultura fuera más de los circuitos, en el que se sientan cómodos y que también pues hay unas señoras que van a abordar y disfrutan con ello, y existe ese espacio. Entonces estamos trabajando tanto en la democratización de la cultura como en hacer la cultura más democrática. Como nos están escuchando gente que se dedica profesionalmente al marketing, me gustaría que nos explicaras qué herramientas del marketing utilizas para hacer más relevante, como estabas comentando, la cultura en Zaragoza. Nosotros estamos ahora mismo en un momento muy enfocados al marketing digital, porque realmente las circunstancias actuales nos han llevado a trabajar y a poner todo el esfuerzo allí. Para nosotros lo más importante es tener datos, o sea, la fase de diagnóstico, de hablar, Te voy a contar una anécdota, por ejemplo, cuando intentamos cambiar la comunicación en el auditorio en el 2015, que Zaragoza Cultural hubo una fusión por absorción en el auditorio de Zaragoza,
nos dimos cuenta, una de las herramientas más valiosas fue hablar con el personal del auditorio, con los jefes de sala, acomodadores, taquilleras, porque conseguimos una información muy valiosa, porque son los que están en contacto con el público. Entonces, algo tan sencillo como hicimos una serie de encuestas también y trabajamos con el CRM que entonces teníamos y demás, pero algo tan sencillo como hablar con esas personas nos preparó para hacer preguntas acerca del horario de los conciertos. Desde hacía 20 años los conciertos se hacían a las 8:15, porque los comercios cerraban a las 8 y así la gente llegaba. Pero ahora resulta que con el transporte público y el tranvía, las personas que tienen que enlazar el tranvía con un autobús urbano, se quedaban sin, si el concierto era muy largo, se quedaban sin ese transporte urbano y tenían que coger otro tipo de transporte o ir caminando y demás. Y a veces pues, le implicaban el bolsillo. Adelantar un cuarto de hora los conciertos fue una medida increíble, tuvo un impacto en las ventas increíble. Algo tan sencillo que no nos habíamos dado cuenta y que llevábamos como muchos años por inercia haciéndolo, y en el proceso de diagnóstico para tratar de cambiar las cosas, el personal de sala del auditorio nos dio esta información que luego corroboramos en encuestas con el público. O sea que la investigación para vosotros es clave. Es fundamental, para mí es la parte más importante de la comunicación, porque a partir de ahí podemos segmentar y ya pues trabajamos con el ticketing, por ejemplo, que comentabas antes, es muy importante. No olvidamos la parte offline y la parte de la comunicación en la ciudad, con los soportes de publicidad exterior, los medios de comunicación que sí que son prescriptores de lujo, una buena crítica de una actividad cultural nuestra en uno de los periódicos locales o una buena información en cualquier medio de comunicación para nosotros es vital y nos ayuda muchísimo. Pero realmente ahora estamos trabajando con los datos y es comunicar a quien quiere ser comunicado. Entonces, Zaragoza Cultura es una comunidad de comunidades, de gente que está interesada en la cultura. Y dentro de eso intentamos, es más fácil que venga al auditorio alguien que vaya al teatro principal que alguien que no tiene ningún contacto con la actividad cultural de la ciudad. Y por eso para nosotros es muy importante este análisis del público que se mueve en los entornos culturales de la ciudad. Oye, estábamos hablando de conectar con el consumidor. El consumidor en vuestro caso es el público, ¿no? Sí. El participante, el ciudadano. Y siempre nos preocupamos de ello. Digamos que la ciudad sería el envase y los ciudadanos seríamos los usuarios, ¿no? de esta ciudad. Claro, ¿qué ofreces dentro de ese envase? Ofreces cultura, ¿no? En este caso. ¿Cómo establecéis los contenidos culturales? ¿Quiénes participan en esa definición? Pues participamos el equipo de Zaragoza Cultural, por ejemplo, estamos un equipo de personas que llevamos muchos años trabajando, que sabemos lo que se mueve, además te fijas, ahora que estamos en proyectos europeos te das cuenta de que lo hacemos muy bien en Zaragoza y que tenemos mucha actividad cultural, quedan muchas cosas por hacer, evidentemente, pero tratamos de buscar también de generar interés. Mira, te voy a contar otra anécdota. Yo recuerdo al principio de Zaragoza Cultural, al principio de mis tiempos, hacia por el 2002, yo creo que esto era el 2004, trajimos un concierto a Zaragoza de Matthew Herbert, el artista de Amélie, el compositor de la banda sonora de Amélie, y fue un fracaso. Era un concierto increíble, maravilloso en el auditorio de Zaragoza, y fue increíble porque fuimos incapaces de comunicarlo bien. Mucha gente de Zaragoza se fue a verlo al Sonar, que tenía una marca muchísimo mejor posicionada, que comunicó el concierto mucho antes que nosotros, y entonces en el auditorio pues no vendimos lo que esperábamos. No estaba bien programado ni el día, ni la hora, o sea, no solamente era el artista, es que tienes que ver el posicionamiento, no era una programación habitual del auditorio, y realmente ahí fue cuando aprendí lo importante que era previamente a programar cualquier actividad, conocer qué es lo que vas a hacer y si realmente tiene interés, porque a lo mejor lo que funciona en Barcelona no funciona en Zaragoza. La necesidad de conexión con el público, con las empresas, con los medios de comunicación y esa complicidad necesaria, porque al final la ciudad la hacemos entre todos, no solamente la hace la administración y la cultura la hacemos entre todos, los ciudadanos, la administración, las empresas que forman parte de ella, las empresas que programan, los promotores que se juegan el dinero todos los fines de semana en las salas de conciertos, las empresas que apostáis por la cultura, o sea, la cultura somos todos. Al final tenemos que ser capaces de generar ese interés entre todos y saber qué es lo que le interesa a la gente. Y ahí tenemos ejemplos de ciudades que el eje cultural han tomado como posición también para la ciudad. Es el caso, por ejemplo, exitoso de Bilbao, con el Guggenheim. Pero también hay otros fracasos, bueno, fracasos más o menos, pues como pueda ser en Málaga con su gran apuesta con Picasso, ¿no? donde creo que hay poca conexión con la parte interna. A lo mejor internacionalmente ha sido un enfoque más hacia la galería que en los públicos internos.
¿Qué posición tiene Zaragoza en el territorio de ciudad cultural? A ver, Zaragoza durante muchos años ha sido un referente, lo que pasa que con la cultura del gran evento, y tuvimos un gran evento que fue un éxito como la Expo, sí que Zaragoza ha empezado a mirar a su público, porque como bien citabas, el ejemplo del Museo Picasso de Málaga es que se hizo un museo pensando en los turistas y que funcionó muy bien durante esos años que había turistas en Málaga, pero que cuando los turistas desaparecieron como consecuencia de la pandemia se quedó sin público, porque no era relevante para la gente de allí. Y ese es el problema que tienen los macroproyectos. En cambio, Bilbao es un ejemplo de cómo sí se hace un gran proyecto, cómo se introduce en el ecosistema cultural de la ciudad, cómo crearon un ticket conjunto con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es una de las pinacotecas más importantes de España, y cómo se crearon sinergias con lo ya existente. Eso es fundamental a la hora de crear nuevos proyectos y de presentar nuevas realidades. Hay un libro que es un libro de cabecera, yo creo, para este tipo de eventos, que es Imaginative Communities, de Robert Groff, que habla de eso, habla de los grandes proyectos y de los grandes fracasos. Bután, que se posiciona como el turismo de la felicidad y que tiene un impuesto para viajar, la Biblioteca del Futuro de Oslo, que trabajaron, o sea, que acaban de plantar los árboles de los libros del futuro. O sea, hay distintos proyectos internacionales que están apostando, pero ¿qué hacen primero? Un diagnóstico interno, para ver qué tienen y cómo pueden hacer, porque el mejor prescriptor de una ciudad, de una actividad cultural, es el ciudadano que habita en ella, y eso es lo que tenemos que tener muy claro. O sea, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con la complicidad de nuestro público, que el primero es el de la ciudad. ¿Adeste Plus qué es? Que lo has mencionado antes y que tú formas parte de Adeste Plus. Sí, Adeste Plus es un proyecto europeo de Europa Creativa en el que tuvimos la suerte de participar Zaragoza, después de un primer proyecto en el que fuimos seleccionados con la Universidad de Deusto, en el que estamos 15 organizaciones europeas de 7 países distintos, donde trabajamos acerca de cómo en cada país intentamos vincular ciudadanos y cultura, y cómo hacer lo que se llama el desarrollo de audiencias, establecer cómo ser relevantes para esas personas. Entonces, en el marco de este proyecto europeo llevamos 3 años, o sea, nos queda un año más, trabajando, haciendo conferencias todos los veranos, la Summer School, donde intentamos compartir conocimiento, donde estamos aprendiendo varios técnicos de Zaragoza Cultural muchísimo, y donde creo que nosotros también estamos aportando esa visión de cómo trabajamos aquí. En el 2018 tuvimos el encuentro en Zaragoza y una cosa interesante fue cómo se sorprendieron con el Museo Pablo Gargallo. O sea, hicimos las reuniones en el Pablo Gargallo y se quedaron gratamente sorprendidos de la calidad. Conocían a Gargallo por su vinculación con Picasso y les pareció un museo magnífico, y alguno de ellos incluso ha vuelto. O sea, no conocía ese aspecto de la ciudad, pero son cosas que tenemos que poner en valor. Y realmente, gracias a la Unión Europea y a este programa europeo, yo creo que hemos tenido la legitimidad para hacer el cambio desde la administración, porque sí que es cierto que llevamos desde el 2015 transformando un poco la manera de comunicar en el ayuntamiento, y este programa nos ha permitido, ante los diferentes políticos con los que hemos estado, tener esa legitimidad pues, para trabajar con los datos, para ser un poco más, no agresivos, pero a trabajar de una manera diferente con el marketing y las herramientas de comunicación, y trabajar la dinámica de los boletines y el marketing relacional, pues el CRM y cosas que a lo mejor cuando yo entré en Zaragoza Cultural en el 2002 eran totalmente impensable que trabajáramos como Mango o como Nike o cualquier empresa de las que están instaladas en la ciudad. Sí, tú lo mencionas ahora, audiencia, comunicación, has puesto un ejemplo de las audiencias en el auditorio. Me gustaría que habláramos de eso, hablar de la estrategia digital que habéis implantado y cómo habéis pasado de un marketing transaccional a un marketing más relacional. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, eso te digo, la estructura de Zaragoza Cultural, cuando yo entré, estábamos el responsable de la unidad, estaba el responsable de difusión, imprentas y demás, y la responsable de imagen, que entonces era yo, un poco que me encargaba de la comunicación y la creatividad corporativa. Y ahora estamos trabajando, que está estoy yo con el tema de la estrategia, y luego está la responsable de contenido, porque la clave es el contenido. El canal, luego decidimos qué canal utilizamos en función si nos dirigimos a la tercera edad, que sorprendentemente están muchísimo más en internet de lo que nos pensábamos, pero sí que intentamos buscar el mismo contenido adaptado al canal. O sea, cuando ya pensamos en una campaña de comunicación, pensamos en la foto de Instagram, en el post de Facebook, en el cartel que vamos a colgar en los comercios del casco histórico, en la nota de prensa que vamos a mandar o en la cuña de radio que vamos a poner. Entonces sí que hemos transformado, porque
Fundamentalmente el trabajo que estamos haciendo ahora se basa en la estrategia, en la reflexión y en esa investigación previa y en la evaluación, que es muy importante, saber por qué las cosas no han funcionado, por qué este concierto del auditorio no se ha llenado. ¿Por qué? ¿En qué hemos fallado? No ha sido, a veces son cosas tan sencillas como el día que estaba programado, que había un partido de fútbol, una final Barça-Madrid en la tele y ha habido mucha menos gente por eso. Pero tenemos que intentar preguntarnos por qué las cosas funcionan y por qué las cosas no funcionan y aprender de ellos. O sea, es fundamental fallar, testar. Trabajamos también ahora mucho con muchos testeos. ¿Queremos cambiar el asunto del boletín que mandamos todas las semanas? Al 50% se lo mandamos de una manera y al 50% de otra. Y comparamos y vemos cuál ha sido más eficaz, si el asunto de este mensaje o el asunto de este mensaje. ¿Funciona? Cambiamos. ¿No funciona? No cambiamos. Es un poco así, prueba-error. En la sociedad municipal en la que participas tú tenéis programas de patrocinio y también hacéis co-branding. Bueno, ¿cómo manejáis todo esto? Pues para nosotros el patrocinio, que también es como uno de los fantasmas que en el sector cultural, son aliados estratégicos, en el que no solamente nos proporcionan financiación, sino nos proporcionan herramientas de comunicación y un público al que a veces no llegamos, y lo hacemos a través del patrocinio. Y porque un patrocinador es un socio estratégico también en la comunicación. Entonces, a la hora de plantear los patrocinios, también pensamos cuáles son los patrocinios que más se adecuan a la actividad que hacemos. Evidentemente, si estamos hablando del pilar joven, buscamos esos patrocinadores con los que los jóvenes se sientan cómodos y que consigan también llegar y que los valores de marca se inspiren. Nosotros tenemos muy claros cuáles son nuestros valores de marca y a partir de ahí intentamos... Tenemos actividades de muchos tipos, evidentemente. Hacemos cosas más para gente mayor, hacemos cosas para jóvenes, para todo tipo de público. Entonces intentamos desarrollar un plan estratégico de patrocinio también vinculando a esos diferentes públicos y sobre todo no es un financiador el patrocinador, es un socio estratégico. Y los modelos culturales van a cambiar con el tema de la pandemia. Y hacia dónde vamos, porque concentraciones humanas, los festivales, los conciertos, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que el marketing tiene que trabajar en ayudar a este cambio de la industria cultural? Es difícil porque esta semana participaba en un evento online en el que decían que al final el impacto digital que había tenido la pandemia en los consumidores culturales realmente lo único que había hecho era reforzar al que ya era consumidor cultural presencial, que se había trasladado al online, pero que prácticamente, contrariamente a lo que se creía, se habían ganado nuevos públicos, y es un estudio que han estado preparando en Madrid también en el Instituto de Estudios de Ocio de Deusto. Entonces, es difícil. Este mismo fin de semana leía que ahora ya es posible ver el Ballet de Montecarlo como un partido de fútbol, con 18 cámaras en el que tú te centras, o sea, se está aplicando la cultura a las retransmisiones deportivas. Es pronto para saberlo. Yo creo que la gente está esperando otra vez la presencialidad, volver a ir a un concierto. El concierto que se hizo de Love of Lesbian el otro día en Barcelona fue un éxito, o sea, se quedaron sin entradas las 5.000 personas que hubo, estuvo controlado el evento, hubo un contagio, parece ser, o sea, no un contagio, hubo un positivo posterior, pero no hubo ningún contagio en el evento porque los antígenos hicieron su función. Yo creo que estamos cerca de volver a recuperar una cierta normalidad. El problema es la mascarilla, para ver hasta qué punto muchos eventos culturales están asociados a la hostelería, y esa es la parte un poco que está todavía pendiente de las tasas de vacunación, de los temas de protocolos de seguridad y demás. Pero yo creo que la cultura, los conciertos, los festivales van a volver, o sea, en el momento que las cosas estén normalizadas, porque además la gente, lo que nos transmiten a nosotros es que tienen ganas de volver a la calle, volver a bailar, volver a estar pretos en la Plaza del Pilar en un concierto de los que hacemos en fiestas y el volver a tener esas experiencias. ¿Tendremos fiestas del Pilar? Bueno, no me corresponde a mí decirlo, pero sí parece ser que la voluntad política es que haya unas fiestas con responsabilidad en el contexto que la situación pandémica lo permita. Pero sí, nosotros estamos trabajando en un modelo de fiestas del Pilar con ciertas restricciones, no eventos masivos, para que sea seguro para los ciudadanos, pero yo creo que este año, pero no me corresponde a mí decirlo. Has empezado hablando de la cultura como ese alimento. ¿Realmente la cultura es el alimento del alma? Eso ya es una cuestión muy subjetiva. Para mí sí, yo creo que la cultura nos enseña a pensar, la cultura nos enseña a disfrutar y la cultura nos hace libres. Es como un tópico, pero sí que es cierto. Además, te das cuenta en experiencias que hemos tenido. Hay un programa que también apoya el Ayuntamiento de Zaragoza que se llama Musética,
que trabaja con comunidades no tan habituales en materia cultural, no tan próximas, y que ves que con la excelencia artística personas que nunca han tenido una experiencia cultural son capaces de emocionarse y de llorar con un concierto, con un cuarteto y demás. O sea, yo creo que sí, que al final, yo soy de la opinión que no nos tiene que gustar a todos, o sea, que hay gente que no le gusta la música clásica y hay que respetarlo, hay gente que no le gusta el arte abstracto y hay que respetarlo, o sea, realmente cada uno tiene que encontrar qué aspectos culturales le hacen sentir bien, y para eso es muy importante dentro de los planes de comunicación también la parte pedagógica, o sea, hacer sensibles a los niños desde pequeños de la actividad cultural, participar, y por eso los programas que vinculan a los más jóvenes, ahora tenemos un problema, porque los chavales no van a las salas de conciertos, porque hasta los 18 años no pueden entrar, ya se han acostumbrado a irse al parque en lugar de ir a una sala de conciertos con el tema del alcohol. Son cosas que tenemos que revisar, porque al final crear hábitos en materia cultural, o en ir al Pirineo, o sea, al final son el crear un hábito y el ser relevante, porque al final todos vamos al mismo punto de partida, el ser relevante para alguien se construye no de la noche a la mañana. Tú nunca has tenido una experiencia en un auditorio y si tú no has ido con tus padres o con el colegio, cuesta más entrar y ser relevante para ti. Si tú ya tienes una historia de vinculación con ese espacio cultural o con las exposiciones, es más fácil que yo consiga que tú seas relevante para mí. Bueno, ya han visto que estaríamos hablando aquí muchísimo tiempo con Sonia, porque es una esponja de conocimiento, tanto en el mundo cultural como en la parte del marketing aplicado a la cultura. Creo que estáis haciendo un papelón enorme. Zaragoza Cultural se reivindica como una parte vital para la ciudad de Zaragoza, y os damos la enhorabuena de Marca Zaragoza. Y ahora vamos a hacer una pequeña cuestionario un poquito más corto, ¿vale? Vale. Gracias.